Gracias, pastor. Buenos días, Dios les bendiga. ¿Durmieron bien? Qué bueno verles. Vamos a orar para comenzar, ¿está bien? Buenos días. Amado Dios, muchas gracias por este hermoso tiempo. Gracias por este lugar donde estamos reunidos esta mañana. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que perdones nuestros pecados, que limpies nuestro corazón, que esta mañana tu Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, fluya a través de este lugar, Señor. Que nuestros oídos y nuestro corazón estén receptivos a lo que tú tienes que decirnos, Padre. Háblanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracias. La pregunta es, ¿quién o cómo nosotros medimos la grandeza de una iglesia? Hoy en día muchas personas dicen la iglesia es grande por el edificio, otros dicen la iglesia es impresionante por la historia, porque hay historia cerca detrás de la iglesia. Otros dicen la iglesia es grandiosa por el equipo de alabanza que tenemos. Otros dicen mi iglesia es grandiosa porque allá van gente famosa. Otros dicen la iglesia es grande porque no te imaginas, ahí tenemos muchos recursos económicos, tenemos ministerios, plantamos iglesias en otras naciones. Y el hombre está midiendo la grandeza de una iglesia desde la perspectiva muchas veces del marketing y muchas veces desde la perspectiva de las capacidades que él tiene. Pero al ver todo esto uno se pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que hace grande a una iglesia? Lo que hace poderosa, fuerte, influyente y trascendente. ¿Qué es lo que hace a una iglesia tan fuerte que 2000 años después todavía seguimos de pie? A pesar de toda la persecución, a pesar de que el enemigo ha tratado de destruir la obra desde el mismo inicio de la formación de la iglesia. Entonces, para ver qué es lo que hace grande a una iglesia, tenemos que pegar una corrida por el libro de Hechos. Y el libro de Hechos dice en el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia primera tenía gran poder, pero no era poder político, no era poder económico, no era poder social, era poder espiritual. El poder espiritual tiene la capacidad de influenciar en todas esas otras áreas. Conversaba con mi hermana anoche, decíamos, ¿por qué las personas que de repente un día no teníamos muchos recursos económicos? Y con el tiempo Dios comienza a bendecirnos, ya tenemos una casa, tenemos un carro, después tenemos otra casa y después ya incluso tenemos otra casa, 3, 4 casas y tenemos dinero en el banco y no tenemos deudas y nos terminamos divorciando. Es que el dinero no tiene el poder de unir la familia, ni de unir a la iglesia, ni de unir a la sociedad. El poder viene del Espíritu Santo y la primera iglesia experimentaba, dice, el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, una iglesia es grande cuando dejan obrar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy hay muchas iglesias que no notaríamos la ausencia del Espíritu Santo, porque tenemos todo calculado, todo organizado, de tal manera que, si esto hablemos del Espíritu Santo un poquito. No notaríamos. Todo seguiría normal si el Espíritu Santo desapareciera de las iglesias del día de hoy. Porque tenemos todo tan bien elaborado, todo tan bien estructurado, que no notaríamos su ausencia. Pero la iglesia es poderosa porque tiene el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, y me seréis testigos. El Espíritu Santo produce ¿qué cosa? Testigos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Que usted y yo nos convertimos en testigos, que no paramos de testificar, hablar de Jesús. Aquellos que están bien lejos de Dios, pero están sentados con nosotros a la mesa. Están bien cerca de nosotros. Entonces, ¿cuál era la primera marca de la iglesia? Había más poder del Espíritu Santo. Pregunta, ¿hay el Espíritu Santo obrando en este lugar? Mira lo que dice aquí. Mientras la iglesia pierde el fuego del Espíritu, los pecadores se pierden en el infierno. Porque a veces nosotros queremos sentir el fuego del Espíritu Santo, pero no queremos compartir ese fuego del Espíritu Santo con las demás personas. Número 1, la iglesia tenía gran poder.
Número 2, la iglesia tenía gran gracia. Hechos 4:33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia era entre todos. Había gran gracia. El ser humano no debe olvidar que la iglesia es el producto de la gracia de Dios. No es el producto del talento, de la capacidad, del dinero que doy o del tiempo que tenga la congregación. La iglesia es el producto de la gracia de Dios. Miren, Ecuador vive una crisis sorprendente y hay que pagar arriendos en la congregación. Y yo he llegado a aprender que la iglesia no me pertenece hace muchos años atrás. Pero llega la contadora y dice, no hay para pagar el dinero, el arriendo. Están 3 meses. Digo, pero avíseme un poco más antes, por favor. Y de repente digo, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Ni había dicho esto así, llegó un mensaje. Una amiga dice, Freddy, quiero hacer una ofrenda a la iglesia. Digo, claro, ahí está el número de cuenta. Dice, pero quiero que sepas que es bastante y quisiera que por favor lo supieras porque yo no manejo el dinero, maneja la contadora. Digo, está bien, dime cuánto es, $10,000. Ese es Dios, no es mi iglesia. Yo estoy preocupado, ¿y ahora cómo hago? La economía de la sociedad está terrible, el desempleo, el narcotráfico, la violencia y todo esto. Y una amiga que no había hablado con ella más de 10 años. Sencillamente dice, me ha ido tan bien este año que yo pensé en ustedes. No es que ella pensó en nosotros, Dios puso en su corazón el pensar. Porque la iglesia es el producto de la gracia de Dios. Él la sostiene, Él la alimenta, Él la cuida, Él la protege, mis queridos. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloría. Mucha gente deja la iglesia y se va de ella y dice, ay, voy a ver si pueden seguir viviendo sin mí. Ya va a ver, yo dejo de servir a ver si el ministerio continúa. Déjeme decir que el ministerio continuará. La iglesia seguirá creciendo. Quizás nosotros somos el obstáculo que debemos hacernos a un lado. Así funcionan las cosas del Señor. Había gran poder y había gran gracia, de que somos salvos por gracia. Y cuando el Señor nos da la gran oportunidad de servirlo, usted siéntase contento, feliz, hágalo. Y usted dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Quién puede gloriarse de dar la bienvenida, de mover las sillas, de cantar o de predicar cuando Él hizo todo por nosotros en la cruz? Y lo que nosotros hacemos nada más es el resultado de ese gran amor que Él demostró hacia nosotros. Pero también gran gracia significa que vivo en una iglesia donde no juzga y condena al hermano. Porque la Biblia dice que debemos, ¿qué? Al que cae, ¿qué debo hacer? Levantarle, restaurarle. Dice que ustedes que son espirituales, que leen la Biblia, que oran, que ayunan, restáurenle. No dice golpéenlo. Pero también he descubierto que muchas veces la iglesia es el ejército que deja atrás a sus heridos. Hay una ley en la marina, en la guerra. Si un amigo se queda por allá, no se van sin él. Así venga en pedazos, pero regresa a casa. Entonces no le dejan atrás. Y parece que la iglesia somos del ejército que deja atrás a aquellos que se caen. La gracia hace que nosotros fortalezcamos nuestra unidad. Estamos, número 1, gran poder, gran gracia. Número 3, Hechos 5:5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Había gran temor. No miedo, temor, que es diferente. Y aquí vemos hoy en día en la iglesia del siglo XXI que el Señor mataría a todos los que están cometiendo el pecado de Ananías y Zafira. El índice de muerte sería un récord. ¿Cuál era el pecado de Ananías y Zafira? Ellos estaban robándole al Señor. Esto es lo que pasa con el ser humano. La primera iglesia era bien generosa. Y aquí el hermano Josefo, acá el hermano Pedro, el hermano Lucas vendieron y dieron toda la iglesia.
Y lógicamente el ser humano les dio un aplauso a la iglesia. ¡Wow! Mira esos hermanos, qué generosos. Y Ananías y Zafira dice, yo también quiero esos aplausos. Vamos, vendamos todo. Pero venden, hasta ahí está bien. Pero mientras van camino a la iglesia van pensando, doy todo, doy poco, doy la mitad, doy el 25. Y llegan y dan solo una parte. Y hacen pensar a la congregación que dieron todo. Y la gente aplaude. Pero la Biblia dice que ellos mintieron ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y cae un gran temor por el pecado en la iglesia. Hoy en día no hay temor de Dios en la iglesia. No hay temor de Dios a la hora de servir al Señor. No hay temor de Dios a la hora de cantar, porque hay pecado en la iglesia. Somos como la gente de Acán que estamos escondiendo nuestro pecado y pensamos que Dios no lo sabe. Y a veces perdemos la fuerza, perdemos el impulso, perdemos el impacto. No porque el Espíritu Santo no quiere obrar en nosotros, sino porque hay ese pequeño pecado en nuestras vidas. Y que no queremos soltarlo, que está ahí. Eso es peligroso. Entonces dice, había gran temor por el pecado, ¿no? No hay hora mira lo que dice Proverbios 8:13. Definamos lo que es el temor al Señor. Mira lo que dice Proverbios 8:13. Dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. Muchas veces cuando uno piensa, dice, ¿qué es el temor al Señor? Aquí Proverbios lo define claramente. Es aborrecer, ¿qué cosa? El mal. ¿A quién debo aborrecer? ¿A la esposa? ¿A los hijos? ¿Al hermano? ¿Al pastor? ¿A quién debo aborrecer? Al mal. A todo aquello que destruye mi vida, mi pareja, mi familia, la congregación. Aborrecer el mal. Y la pregunta es, ¿qué mal está lastimando tu vida ahora mismo? Es que nosotros tenemos que llegar a odiar y detestar el pecado. No jugar con él. No, a veces nosotros justificamos el pecado. Dice, no, por favor. El temor del Señor es aborrecer el mal. ¿Qué más? La soberbia y la arrogancia, dos gemelas peligrosas. La soberbia y la arrogancia, cuando esas conquistan nuestro corazón o se hacen parte de nuestra vida, es imposible pedir perdón y reconocer nuestros errores. Y cuando no queremos arrepentirnos de reconocer nuestros errores y buscar ayuda, entonces terminamos perdidos. El temor al Señor es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia. Después continúa y dice, la boca perversa, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Qué es el mal camino? Es el mal ejemplo. La iglesia debemos tener cuidado del ejemplo que seguimos o de quién estamos siguiendo el ejemplo. El mal camino dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es la muerte. El mal camino. ¿Cuál es el ejemplo al cual usted está siguiendo para madurar como cristiano? Jesús dijo, porque ejemplos la palabra ejemplo en el griego es modelo a seguir. Hay un modelo a seguir en nuestras vidas, amigos, hermanas, y ese modelo a seguir es Jesús. Y todos tenemos que poner nuestros ojos en Él. Pero después dice, la boca perversa aborrezco. El poder de nuestras palabras. ¿Cuántos de ustedes esta mañana se levantaron y dijeron, amor, te amo a su pareja? O dijeron, gracias, Señor. Nuestras palabras, la forma en que nos comunicamos con las personas. Dice el Señor, yo aborrezco las groserías, las malas palabras, los insultos. Imagínense en una iglesia donde que las palabras, dice la Biblia, que deben ser sazonadas con sal. Que pensemos antes de hablar, que la vida está en el poder de nuestra lengua, pero también la muerte. Entonces dice, el temor al Señor es esto. Pero, ¿qué es lo que había en la primera iglesia? Gran temor al Señor. Hoy en día parece que ha desaparecido. Número 4. Había gran persecución, algo que los cristianos no queremos que pase. ¿Qué es la gran persecución? Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran, ¿qué cosa? No hubo una persecución, hubo una gran persecución. Y a ustedes cuando leen el libro de los Hechos ven cómo era la gran persecución. En cárceles, en azotes, en torturas, la muerte, el apedreamiento de Esteban. O sea, una gran persecución. Pero sigamos leyendo, dice, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hoy la iglesia se ha vuelto tan cómoda con tal de no caer bien a la sociedad.
y permitimos sus costumbres. Y hay dos cosas que tenemos que entender, que la iglesia camina de la mano de la cultura. Hay buena cultura, pero a veces hay mala cultura. Hay la cultura del divorcio. No hay problema, divórciate, no pasa nada. Igual todo el mundo lo hace. Y hay un montón de conceptos e ideas del mundo que hemos implantado en la iglesia, que de repente la iglesia, sin darse cuenta, está haciendo lo mismo que hace la cultura del mundo. La forma de vivir que está dañando realmente a la iglesia en todo el mundo. No sé si aquí pasa, pero en Ecuador ha crecido el divorcio en un 119%. ¿Qué significa eso? Que hay más divorcios que matrimonios. Y según las estadísticas, dentro de los cristianos hay un 40% de personas que van a la iglesia que se han divorciado después de haberse casado como cristianos. Y no solo esto, hay violencia del hogar, del esposo hacia la esposa, de la esposa hacia el esposo igual, de los hijos hacia los padres, hay violencia. Todo adoptado ¿de dónde? Desde hacia afuera. Y entonces comenzamos a decir, no pasa nada, así mismo es. Es que así son todos, no pasa nada. Pero ¿qué es lo que dice? Había gran persecución. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quiere vivir usted como Cristo? Déjeme decirle que le va a caer mal a los que no le gustan sus principios y sus valores. Así de simple. Le pueden despedir del empleo, puede perder amigos, puede perder negocios, la gente ya no le va a invitar a pegarse las cervezas que tanto le gusta. Usted va a perder amigos, porque cuando uno dice las cosas que son correctas, las cosas cambian. Miren, hace algunos años un ministro de Estado en Ecuador nos invitó a hacer un trabajo, pero había invitado a un grupo de gente, dijo, vamos, yo les hago el trabajo y todo lo demás, dar empleo, un contrato, algo así. Pero ellos dicen, Freddy, acompáñanos. Y yo me fui. Ese tiempo, cuando él me conoció, tenía el pelo largo hasta aquí, largo. Y cuando me voy donde él, ya había donado mi pelo a la causa del cáncer para un niño que tenía que hacerse una peluca. Ya me fui así todo rapado. Y cuando llego rapado allí, aún así me reconoció. Y dijo, ¿sabe qué? No hay nada, no hay plata, no tenemos esto. Bueno, los amigos salieron decepcionados. Yo también dije, ¿para qué nos llamas si no va a dar nada? Después que salimos, hice una llamada al otro y le dijo, ¿por qué trajeron al Freddy? ¿Por qué trajeron al Freddy? O sea, él es el pastor, o sea, él no va a entender de estas cosas. Eso es, después de ellos dijeron años después, gracias Freddy que fuiste con nosotros. Esos son los valores, los principios. Que quizás en ese momento uno está haciendo, perdí una oportunidad. No, tus valores, tu fe hizo que hagas lo correcto y que el mal no venga a tu vida, mis queridos. Entonces, ¿qué había en la iglesia primera? Había gran persecución por ser cristianos. Pregunta, ¿usted ha perdido su empleo por ser cristiano? ¿Ha perdido un amigo por ser cristiano? ¿O qué sacrificio ha vivido por ser cristiano? ¿Sabe? Dice que ellos iban gozosos de haber sido latigados. Les golpean, les insultan y ellos dicen, Señor, gracias porque me torturaron. Nos vamos pareciendo a ti. Pero vivimos en una sociedad de un cristianismo muy, pero frágil. No hay cómo ni mirarle medio mal, durito. No hay amor, ahí no me quieren. Esa es la persecución del cristiano hoy en día. Venga a orar a las 5. No, 5 de la mañana, está loco, pastor. Este es como el gran problema y dilema de muchos cristianos hoy en día. Pero déjeme decirle, como decía pastor, en los últimos días vendrá la presión de una manera, quizás no te quitarán la vida, pero te quitarán derechos. Derechos a congregarnos, a leer la Biblia. Y en el ámbito de la política vemos cómo esos grupos van presionando a los gobiernos incluso para que vayan callando a los pastores, que vayan callando a las iglesias. Eso es persecución. Y nosotros tenemos que seguir levantando la voz ante eso. No podemos esperar que las cosas surjan a nuestro favor si nosotros no peleamos. En Ecuador, en la ciudad de Cuenca, deciden, bueno, Cuenca primeramente fue la primera ciudad, yo creo, en América Latina donde casaron a 2 homosexuales. Sí, la fiesta grande, qué lindo, los derechos, que lo máximo.
Pero después, ¿qué es lo que pasa? Quieren hacer aprobar como ley. Y ahí están los cristianos, vamos a orar, hermanos. Sí, oramos. Digo, no, pero hay que hacer algo más, hombre. O sea, no solo orar. Y habían estado haciendo reuniones. Y un día me invitan a la reunión, dice, pastor, vamos, estamos reuniéndonos para ver qué hacemos. Llegamos allá, ya 1 hora de reunión y son cansadas esas reuniones. Yo soy más del hacer. Yo ejecuto las cosas, no estoy pensando. Digo, ¿saben qué? Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo hacemos que nuestras ideas se hagan visibles? Vamos a orar, hermanos. Digo, está bien, hay que orar, pero hagamos algo al respecto. Entonces decidimos hacer un plan estratégico de marketing para nosotros decir que defendemos la vida. Y déjeme decirle que vencimos. Vencimos. El abogado al cual nosotros le tomamos como representante, un abogado joven cristiano, ama al Señor, se volvió tan viral en Ecuador que hasta la asamblea se fue. En todas las congregaciones, en el oriente, en la sierra, él iba a asesorar a las congregaciones de ese punto. Porque no podemos quedarnos callados. Entonces, en medio de la persecución, nosotros ¿qué? Seguimos predicando del Señor. ¿Y qué más? 5, había gran gozo, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había, ¿qué cosa? Gran gozo en aquella, imagínense, gran gozo. En medio de la gran persecución que había, gran gozo. ¿Por qué? Porque había libertad. ¿Qué vemos aquí, mis queridos? Los primeros cristianos se gozaban en medio de la persecución. Hoy nosotros nos quejamos por todo y por todos. ¡Qué locura! Eso es lo que pasa. Vengan más tempranito, hombre, media hora antes para orar. Media hora antes. Un amigo decía 2 cosas. Dice, los obreros, que la mies es mucha, los obreros son pocos y los pocos son vagos. Y otro hermano decía, el gran problema de los cristianos ya no es Satanás. Digo, entonces, hermanos, si no es Satanás, ¿cuál es? Digo, es la carne. No, hermano, dice, el gran problema son las sábanas. Entonces dice, porque no nos permiten levantarse. Pero que vemos aquí, había gran gozo. Mira lo que dice Hechos 16:24. Esto es poderoso, ¿no? El cual recibió este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué vemos aquí? Están en la cárcel, encadenados. ¿Y qué hacen estos hombres? Comienzan a alabar al Señor. Eso se trata de cuestión de actitud. Una buena actitud busca soluciones al problema. Y la solución de ellos en ese momento, para sus emociones, para su fe, ¿qué era? Cantar himnos. No tenían a alguien que le va a rescatar las fuerzas especiales de los discípulos del siglo I, no. Dice, nuestra estrategia, nuestro recurso es alabar al Señor, y comenzaron a cantar himnos en la cárcel. Yo no sé en qué parte de esa cárcel, cuán profundo estás encarcelado, pero quizás es tiempo de volver a cantar esos himnos. La alabanza tiene un poder sobrenatural. La alabanza ha derribado muros. La alabanza ha hecho cosas espectaculares, ha hecho correr a los enemigos. El rey dijo, ¿sabe qué? Ayunen y canten. ¿Esa era la estrategia de Dios? La respuesta es que sí. Y en la primera iglesia, la estrategia de estos hombres, ¿cuál era? Cantar himnos mientras están en la cárcel. Si usted va a la cárcel, ¿qué hace? Hermano, da llamando al pastor, él tiene amigos en la corte, que el abogado me ayude. Ellos comenzaron a cantar himnos. ¿Y quién les sacó de la cárcel? Los ángeles. Entonces uno se pone a pensar, yo quiero tener esas experiencias. Algo que contar, ¿sabes qué es? Acabo de salir de la cárcel. ¿Y cómo saliste? ¿Cuál es tu abogado? No sé, un ángel vino y rompió las cadenas. Está pensando, dice, ¿de serio? Cuando tomamos riesgos, tenemos algo que contar en la vida. Cuando tomamos riesgos, caminamos sobre el agua. Cuando tomamos riesgos, como Jairo va y busca a Jesús y ve a su hija resucitarse. Cuando tomamos riesgos, como esa mujer va y toca el manto de Jesús
y es sana. Ahí hay gran gozo, mis amigos. El gozo viene de saber que Dios sigue obrando a pesar de nuestras adversidades. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros hoy en día en la iglesia? Que el entretenimiento es el sustituto diabólico del gozo. Queremos alegría, pero no queremos gozo. Continuamos. Verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hay un número, hay estadísticas que dice, ¿gran qué? ¿Cuántas miles de personas vinieron al Señor, mis queridos, en esos tiempos? Mira lo que dice la Biblia. El libro de Hechos tiene bastantes estadísticas de información de cómo creció la iglesia, no por decenas, no por centenas, sino creció por miles. Yo me pongo a pensar esto, leo esto y digo, Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Soy yo el problema? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué pasa con el cristiano del siglo XXI? Ellos no trataron de lograr 3,000 personas el día de Pentecostés, ni 5,000 después que el cojo fue sanado. Pero llegaron, dice, gran número creyó en él. Ese sería un gran problema la próxima semana, ¿no es cierto? Son de los grandes problemas que queremos tener. Compren más sillas, hagamos otro servicio. Pero ¿sabe? Si solo usted se pone en su corazón hacer una sola cosa estos meses que te faltan del año, traer solo un amigo, ese amigo que usted tiene a la iglesia, ore, invite, tráigalo, vaya a buscarlo. ¿Qué creen que pasará la próxima semana en este lugar? Es que se trata de nosotros, de cada uno de nosotros. Somos un equipo y cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y la Biblia no dijo, pastores, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La Biblia dice en el libro de Mateo 28, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones. Habla de todos los cristianos. O sea, usted y yo tenemos esa gran responsabilidad. Entonces dice, ay, la iglesia no crece, la iglesia sigue igual. Y la pregunta es, ¿y qué haces tú? ¿Cuál es tu responsabilidad? Envíale un WhatsApp, envíale un link de los servicios. Háblales del Señor, que donde tú te congregas. ¿No te imaginas cómo la gente viene al Señor a veces? Eso pasa conmigo. Dios me da mi trabajo. Mis pacientes terminan yendo a la iglesia al final del proceso terapéutico. Digo, ya se acaba, sí, ya se acaba. ¿Y ahora qué? Digo, ¿sabes qué? Tú sabes que soy pastor. Puedes seguir yendo allá a conocer del Señor. Y ahí siguen yendo. De donde tú estés, ahí tienes que hacer que esto se multiplique. ¿Por cuánto? ¿Por decenas, por cientos o por miles? Miles. Sencillo. Continuamos. Había abundante oración. Mira lo que dice. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Otra de las características de la primera iglesia es que era una iglesia de mucha oración. Abundante oración. Hoy en día dice que las reuniones de oración son famosas porque casi nadie va. Llámele un asado, una comida, vienes trayendo hasta el vecino, vamos, hay un asado en la iglesia y está bien. Pero cuando dice, vamos a la oración, dice, Señor, aquí estoy para orar. Yo quiero ser el guerrero que rompe, que destruye, que derriba las puertas del infierno para rescatar a aquellos que están en camino hacia allá. La oración da ese poder que usted y yo no imaginamos. Entonces, había abundante oración. Yo no sé cómo está su vida de oración. ¿Hace cuánto ya dejó de orar? O sea, hay un tiempo que yo mismo pasé un desierto espiritual complicado. Y a veces decía, ya no me reconozco. Porque oraba por los alimentos y a la hora de dormir, pero había perdido como esas ganas, ese deseo de pasar las horas que pasaba con el Señor. Entonces tuve que reevaluar mi espiritualidad, decir, cuando leo la Biblia digo, no, pues ese es lo que me va a sostener de pie en el futuro, en el presente, y cuando haya problemas, es la oración, mis queridos. Y la iglesia permanecerá de pie por esos hombres y mujeres que están orando aunque usted no lo sabe. Y lo más maravilloso que yo escucho de alguien es cuando dice, Freddy, estoy orando por ti. En Cuenca hay un americano, se retiró a vivir allá, se llama Charlie. Él aún no aprende español, no habla español, pero sí que sabe orar. Es un hombre de oración. A veces digo, todo lo que la iglesia va alcanzando, veo que es la fuerza, el poder, la gracia, las oraciones de este hombre aquí. Hay una reunión de oración, llega primero. Toma 2 buses para llegar, pero llega a orar.
Y los que tienen su carro y beben a 3 cuadras, dice, y habría oración. Dice. Continuamos. Entonces, y había también abundante palabra. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablemos de qué cosa, su palabra. No queremos hablar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Los que estaban ayer entendía a mi hija y decía, papá, háblales de Jesús. Es que de eso se trata el cristianismo. No se trata de hablar de otra cosa que no sea Él y su palabra. La Biblia dice que Él ha engrandecido su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. El Salmo 138:2. Entonces dice, me postraré hacia su santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad, porque tú has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Miren, mis amigos, si Jesús hubiera predicado el mismo mensaje que los ministros predican hoy, nunca hubiera sido crucificado. Sí, porque hoy estamos enfocados en el coaching, el desarrollo personal, etcétera. Cosas que están bien, no está mal. Pero Jesús predicó ¿qué cosa? La palabra del Señor. Y eso ofendió a los fariseos, ofendió a los saduceos, ofendió a los romanos. Incluso les puso dudas en sus propios seguidores, porque predicó su palabra. Entonces mucha gente no quiere predicar la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la Biblia de pasta a pasta como ser. Yo me acuerdo cuando recién me convertí al cristianismo, en 6 meses me leí toda la Biblia, no entendí nada. Después leí más despacio, la leí en 1 año. De ahí hice como un hábito de leer la Biblia de 1 vez al año. Leo una Biblia. Usted va a mi biblioteca en mi casa y ve, ahí están los libros. Biblia leída en 1900, comencé desde el 2008, 2009, 2010. Y después comencé ya por la universidad, de los trabajos, a leer cada 2 años. Pero la leo. Y no como para estudiar, para enseñar, sino es parte de mi vida. Y eso hace que yo permanezca de pie. ¿Y por qué decidí hacer eso? Hay un salmo, el Salmo 119:50 dice, ella es mi consuelo y mi aflicción. No existe forma de ser consolado que con la palabra de Dios. El abrazo de la esposa, las palabras de un amigo, la oración de un amigo pastor, está bien. Pero el consuelo que te da la palabra de Dios es sobrenatural. Que tú te levantas, te bañas y continúas y sigues hacia adelante. Hay un montón de problemas por resolver, hay situaciones difíciles, pero tú te levantas porque hay un consuelo. El pastor ha hablado del Salmo 23, dice el Salmo que estoy enseñando a mi hija. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nunca jamás, papá, dice. Ya se sabe esa parte. Y por eso cuando ayer estábamos hablando de Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ella decía, papá, te faltan los mares para los peces. Porque ella está aprendiendo también el capítulo 1 de Génesis. Tiene 4 años. Y sabes, la palabra le da consuelo, le da fe. A veces me sorprende la fe de ella. Es que nada me faltará porque Jehová es mi pastor. Y lo hablan con esa personalidad que ustedes le conocen. Entonces, no subestimen el poder de la palabra de Dios en sus vidas. Mira lo que dice Apocalipsis 3:8. Con esto concluimos. Yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, eres débil. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ese es el poder de la palabra de Dios. Dice, hay una puerta que está abierta. Pelearán contra ti, no te vencerán, vendrá el mismo diablo, pero no podrá hacerte nada porque tú no has negado mi palabra. Hoy la Biblia a veces sufre más de los propios expositores que de los enemigos de la Biblia. ¿Sabía eso? Que son los teólogos, entre comillas, cristianos, los que más han dañado a la Biblia. Los ateos, aunque no lo creas, a veces respetan y ven el texto en el contexto. Pero a veces nosotros dañamos más. Este verso para mí es como una promesa en la iglesia. Es una iglesia pequeña, Calvary Chapel, Cuenca. Pero a pesar de ser una iglesia pequeña, hemos llegado a tener un impacto en la comunidad. Así como ustedes tienen este auditorio, hay reunión del alcalde, llega al auditorio de la iglesia. Hay
un debate político, allá llegan los candidatos. Hay una reunión del barrio para dar charlas de seguridad a la comunidad, ahí está la iglesia. Y poco a poco hemos ido llegando a tener ese poder, esa influencia en la sociedad. Y cuando vemos eso decimos, es que tenemos que abrirnos a la sociedad que vea el poder de la iglesia. Y un amigo me dijo, Freddy, ¿sabías que por hacer eso a Jesús hace 2000 años le crucificaron? Yo me quedé pensando. Sí, porque hay muchas iglesias que dicen, no, esto es santo, hermano, esto es santo, no puede tocar nadie. O sea, pero ahí está el alcalde, el impío, ¿no? O sea, pero ahí le regalamos una Biblia. Hice una entrevista al ex prefecto de la SUAY, el que casó a los gays. Y tuvimos una conversación muy buena porque voy a comenzar a hacer un podcast de política. ¿Y sabes quiénes son los que más me atacaron? Los cristianos. Hermano, deben decir, hermano, estamos orando por ti porque estás entrevistando casi al mismo hermano del diablo. Pero no, ellos se enojaron. Y los comentarios eran horribles. Pero uno no puede parar por eso. Cuando Dios abre las puertas, tienes que aprovecharlas. Ahora que regresamos a Ecuador, hay un montón, ya está hecho el set para los podcasts, está armado todo. Solo ahora necesito que alguien me compre un par de micrófonos para podcast, nada más. Entonces, tratamos de hacer eso, de tener contacto con esa gente. Y le hacemos las preguntas de su vida, sus valores, su familia, cosa que no habla muchas veces de los políticos. ¿Qué le duele? ¿Qué es lo que realmente más le afecta de estar allí? Y al final terminamos orando por ellos y algunos aceptan al Señor incluso. Tenemos la vicepresidenta, es cristiana. Entonces, una cercana amiga. Entonces, hay mucha gente, la candidata a la presidencia González también es cristiana. He hablado con ella algunas veces. Entonces tú dices, la iglesia te da ese poder, sí, y ha sido por Calvary, por la iglesia, no por mí. El Señor, la gracia de Él. Porque esos espacios están allí. Qué chévere, pastor, gracias por prestarnos. Y hay que conversar, y hay que tomar un café. Pues en ese café hablamos de Jesús, mis amigos. Para concluir, ser cristiano y no orar, leer la Biblia y no predicar es una contradicción espiritual. No orar, no leer la Biblia, no predicar es una contradicción espiritual. Y hay que orar, hay que leer, hay que predicar. Es como usted dice, yo amo a mi esposa, pero llega la esposa golpeado los ojos, lastimada. Digo, pero eso no es, eso se llama disonancia cognitiva en psicología. No hay coherencia. Y así también nosotros como cristianos. Les quiero hacer esta pregunta. ¿Aman a Jesús? Vayan y hablen de Jesús. Pónganse de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo que nos desafías a vivir como tus hijos, a gozarnos en la gran persecución, a vivir en santidad, a buscar tu rostro en oración, a exaltar tu palabra por sobre todas las cosas, Señor. Y esas puertas que tú has abierto, Señor, ayúdanos a aprovecharlas. Queremos realmente que esas puertas nunca se cierren para llegar con el mensaje de tu palabra a todos los espacios de esta sociedad, Señor. Oro por esta congregación, que tú llenes de esta congregación de tu presencia, de tu espíritu, y que en cada uno de los que están aquí comience a crecer ese fuego de hablar de ti, de no temer a hablar de ti, Señor, y que esta ciudad de Jersey, Señor, pueda llegar a conocerte a ti, y que comience un despertar espiritual que anhelamos ver, Señor. Jóvenes, niños, matrimonios, ancianos, viniendo a tus pies, desesperados por tu palabra, desesperados por tu presencia, Señor. Y que este lugar sea esa fuente, ese lugar donde está el pan fresco, el agua fresca para esos sedientos que están buscando allá en el desierto calmar su sed que nunca será calmada, Señor. Gracias por esta congregación. Bendigo a los pastores, a todos los que sirven aquí, Señor. Que cada día sigan creciendo y fortaleciéndose, haciendo cosas que realmente impacten a la sociedad. En el nombre de Jesús, también pido que tú guardes y cuides esta iglesia de los ataques del enemigo, Señor. Que tú seas escudo, fortaleza, que tú seas, Señor, el que pelea por esta congregación, y que estos tus hijos aquí reunidos vean ese fuego del cielo cuidándoles y protegiéndoles, esa gloria Shekinah, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga grandemente. Ha sido un honor y un privilegio.